al área de libertades y no sé... La bandera morada son los de... ¿Has venido con los de Quintana, José? ¿Qué? No la ves con los idiotas. Me da el martillo ahí, güey. La segunda convención de Castellano. Planea invadir Europa con su flota de aviones de papel para decirle no a la guerra. Es una aumentada dosis de jarabe. Desde el mismísimo día que como país nacieron, usurparon, masacraron, degollaron y agredieron, nombrando a la democracia, sojuzgaron y mintieron, ejecutaron, mataron, bombardearon, sometieron. Por eso y por mucho más, lo que ella aquí necesita es una... Por eso y por mucho más. Claro, si me pongo ya me adentro. ¿Qué? Aunque parece que no nos toca muy de fondo, que parece que está muy lejos y todo eso, como ciudadanos, ¿no?, de un país que es España y ciudadanos de lo que es la Unión Europea, sí que nos afecta en el último término, puesto que en teoría somos nosotros quienes decidimos si se ataca o no se ataca. Somos los ciudadanos propiamente los que tenemos que decidir si se va a usar la fuerza o se va a usar la diplomacia. Nosotros nos gustaría que esto sirviera más que nada para un debate que se generara, ¿no?, en nuestros espacios, en nuestros barrios, y que la gente tomara conciencia de que son ellos quienes tienen que decidir y no los políticos hacen sus guerras o hacen lo que sea porque son sus intereses y nosotros lo único que queremos hacer es vivir. Para argumentar el tema de Irak, pues hemos traído a Carlos Barrea, que es profesor de la Autónoma y también es del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, que nos va a explicar un poquillo, ¿no?, qué razones económicas hay o políticas para esa guerra y cómo es la gente de allí, ¿no? Pues, bueno, pues nada, primero pedir disculpas porque venimos en coche y no somos presidentes. Bueno, antes de que yo intervenga, vamos a hacer un vídeo que, bueno, está realizado por gente de Euskal Telebista, un vídeo, vamos, son pequeñas noticias que se han puesto en el centro informativo de la televisión vasca, a partir de un viaje que realizaron los dos reporteros en enero de este año, del año 2002, que viajaron con una delegación amplia del Estado español de más de 100 personas. Y bueno, pues son, ya os digo, pequeños cortos de diarios que buscáis, en castellano, los de ella y también en euskera. Y bueno, más que nada es una opinión de los propios, de estas dos personas que están allí, por lo tanto una opinión yo creo bastante
normal y natural acerca de cómo percibe la gente la situación, ¿no? Y son 4 o 5 cortes distintos, temáticos, sobre la situación humanitaria, y un poco pues eso, más que la opinión propia, la opinión de gente que ha viajado con nosotros y que ha visto pues, en unos cuantos días la situación. Luego si queréis ya podemos empezar con la charla y todo eso. Como apunte también pensaba en Gloria Barrocal, ¿qué tal? Pero estaba con un catarro todo considerable. Lo mismo que el conjunto del país es el fin de las sanciones, porque es imposible pretender normalizar la vida educativa, sanitaria, social, económica de este país a base de ayuda humanitaria o a base de donaciones. La educación es uno de los sectores más golpeados por el embargo. En las escuelas falta incluso el papel, otro producto considerado de doble uso. Muchos niños han dejado de ir a clase para contribuir con su trabajo a la depauperada economía familiar. Nuestros niños sufren de anemia, escasa alimentación y otras enfermedades muy extendidas como la gripe. A pesar de ello, intentamos que continúen estudiando. La tasa de alfabetización en Irak es una de las más altas de Oriente Medio. La educación es gratuita y laica desde la primaria hasta la universidad. Pero el embargo hace su efecto. Según la ONU, el 80% de las escuelas tiene graves deficiencias. Y que están acostumbrados a vivir en la incertidumbre. El último ataque ocurrió en febrero del 2001. Vamos a resistir como lo hemos hecho durante todos estos años. Podemos resistir el doble y el triple. Los menos desarrollados, la mayoría de los casos se curarían con un tratamiento adecuado. El embargo contra Irak cierra las puertas a una larga lista de medicamentos y aparatos médicos. El Consejo de Seguridad de la ONU considera que son de doble uso, es decir, susceptibles de ser utilizados para fabricar armas. Estos tiempos son terribles. El embargo nos ha afectado mucho. Antes nuestro pueblo tenía un buen nivel de vida. El último corte estaba hecho en Amán, en la capital jordana, y era una visita a un hospital, hay un hospital militar palestino, el territorio de Palestina en Amán, donde como veis se tratan heridos de la intifada, y 5 de ellos, los más jovencitos, volvían o venían cuando nosotros regresamos en enero a ser tratados en hospitales públicos, una iniciativa de nuestro comité en Madrid y en Oviedo. Por eso aparece ahí esa referencia. Bueno, yo quisiera quizás, bueno, pues para favorecer el debate, no sé especialmente largo, mi exposición, y bueno, pues esencialmente contar un poquito, intentar llegar a la conclusión de por qué después de 12 años de sanciones contra Irak, ahora la administración norteamericana ha decidido atacar Irak. Para nosotros, como muy bien yo creo que David decía al comienzo, la guerra está decidida, la guerra contra Irak está decidida en Washington y en Londres, probablemente en Madrid también, pero en cualquier caso no es inevitable, como pretenden hacernos creer por la administración norteamericana, el gobierno británico y nuestro propio presidente, ¿no? Y que no sea inevitable a pesar de que esté decidida, y eso yo creo que tiene que quedar muy claro, que sí hay una voluntad clara de atacar Irak, no solamente de atacar Irak como en anteriores ocasiones, sino de ocupar, de invadir y ocupar el país por largo tiempo y de cambiar su régimen político. A pesar de ello, yo creo que bueno, hay que pelearse, que no sea inevitable, y para ello bueno, pues está el movimiento ciudadano, que en este país tiene además una especial responsabilidad, ¿no? Porque cuando veníamos hacia acá recordábamos las marchas a Torrejón, que salían desde el momento de Canillas, pero por ejemplo en concreto, si Torrejón ya no tiene una funcionalidad tan clara como hace años, Rota va a ser una base fundamental en ataque contra Irak, ¿no? En cualquier caso, de la ciudadanía, de los gobiernos, de los organismos internacionales, dependerá a base de presión que yo creo que se está logrando que la guerra no sea inevitable. Como sabéis, a Irak se le imponen sanciones económicas en agosto del año 90 por la ocupación del Emirato de Kuwait. Yo no voy a hacer una reflexión aquí sobre si la reivindicación histórica de Irak sobre Kuwait es legítima o no. Realmente todo el mapa del Oriente Medio se construyó en función de los intereses británicos coloniales. Kuwait se construyó y se dio a los emires, que era una tribu de beduinos, luego serían los sabah, los emires por los príncipes kuwaitíes, esencialmente porque fue el primer territorio donde se descubrió petróleo, muy tempranamente durante la Primera Guerra Mundial, ¿no?
Pero en cualquier caso es una reivindicación histórica en el Saddam Hussein, sino de los iraquíes, que motivó por unas cuestiones que no vienen al caso una ocupación iraquí que, como digo, puso en marcha la aprobación de sanciones económicas contra Irak a las pocas horas, prácticamente a los pocos días de ocupado el Emirato. Lo que habéis visto aquí, bueno, pues es el aspecto humanitario de las sanciones. Yo no lo voy a tratar, pero bueno, esencialmente porque yo creo que poquito a poco se ha conocido cuál es el impacto del embargo. Naciones Unidas ha hecho una gran tarea en lo que es la denuncia de la situación humanitaria en el país, el por qué el embargo está afectando tan gravemente a la población iraquí, con esa cifra de Naciones Unidas de 1,5 millones de personas muertas en estos 12 años, de los cuales 800.000 son menores de 5 años. Se explica pues porque Irak es un país, o era un país, como habéis visto, muy desarrollado, con un nivel de desarrollo y de relaciones exteriores comerciales, con dependencia tecnológica importante, y de la noche a la mañana literalmente se le cortó la posibilidad de seguir recibiendo ingresos por la venta de petróleo, pero igualmente por cualquier otro producto como los dátiles o cualquier otro producto manufacturado que Irak exportaba entonces. Irak era una potencia tecnológica media y exportaba electrodomésticos, medicamentos a la zona y demás. Esa ruptura absoluta de las relaciones económicas, como podrían afectar a nuestro propio país. Recordáis, por ejemplo, la huelga de camioneros franceses que afectó a la producción económica precisamente hace unos 2 o 3 años por esas relaciones tan trabadas económicas entre los estados. Más luego a eso hay que añadir lo que fue la guerra del Golfo, que fue una guerra de destrucción intencionada de infraestructura civil del país, según datos de Naciones Unidas también, de 2 comisiones que viajaron a Irak inmediatamente después de la guerra, que causó daños por valor de 22.000 millones de dólares a la infraestructura económica civil iraquí, y no cabe imaginar ni cabe comprender por qué, dado que si el objetivo era liberar Kuwait, desalojar el ejército, no se entiende por qué se bombardeó sistemáticamente toda la infraestructura del país a lo largo y ancho de lo que es todo el estado de Irak. Bueno, los datos están ahí, quizás los más conocidos sean los sanitarios, ¿no? Pero igualmente, por ejemplo, los datos referidos a la salud de la mujer, pues son menos conocidos, pues son igualmente estremecedores, ¿no? La mortalidad de mujeres ha multiplicado por 5 en 12 años, ¿no? Y se ha multiplicado por 5 esencialmente por las altísimas tasas de mortalidad que hay en torno o asociadas al embarazo y la maternidad. Y como un dato inédito, lo que son la historia de las poblaciones modernas, contemporáneas, humanas, la esperanza de vida en estos 12 años se ha reducido en 9 años, lo cual es un indicador. También se ha reducido, por cierto, en los países de la Europa Oriental, pero vamos, no con ese dramatismo. Y claro, ahí veis las imágenes, nosotros llevamos lápices, ¿no? Después de una campaña de recogida en todo el estado, de dinero y de material escolar. Y bueno, pues lo que hay que recordar, y además es la clave de lo que estamos viendo, hay que recordar que Irak es un país extremadamente rico, es un país que alberga las segundas riquezas petrolíferas del planeta, y claro, imaginar cuál es la situación humanitaria por un país con esas condiciones, con ese nivel de desarrollo, con esas amplísimas capas medias de profesionales. Cuando viajas a Irak te encuentras en cualquier ámbito en el que te muevas gente formada, muy educada, muy cualificada, hombres y mujeres, que como muy bien decían los compañeros de Euskal Televista, bueno, pues está o dedicándose a la economía sumergida, o las mujeres retornando a sus hogares, lo que es una ruptura de un proceso de desarrollo que es además en el que se debería haber pasado, con el que cabía imaginar un proceso de democratización interna del país. Pero bueno, eso lo vamos a dejar un poquito al margen. En enero, febrero del año 91, como decía, se produce la guerra del Golfo, la intervención contra Irak para liberar el Emirato de Kuwait, y después de la guerra se mantienen las sanciones. Se mantienen las sanciones prácticamente hasta que luego se pone en marcha lo que se llama la resolución petróleo para alimentos, que comentaré un poquito. Acabada la guerra del Golfo, a Irak se le imponen en una larguísima resolución, la 687, 3 condiciones para el fin de las sanciones. Estamos hablando, repito, de enero, febrero del año 91. Su desmilitarización estratégica, es decir, que se desarme estratégicamente, es decir, lo que es la destrucción de sus arsenales de destrucción masiva y que no pueda rearmarse. La segunda es el pago de la deuda de guerra, que también lo comentaré brevemente, y la tercera es el reconocimiento de Kuwait. Bueno, desde que se pone en marcha la resolución, o que se aprueba la resolución 687, la resolución de alto el fuego, la guerra del Golfo, Irak, yo creo que hasta la actualidad cabe decir que ha cumplido más que satisfactoriamente lo que se le fue impuesto, durante la guerra del Golfo.
reconoció inmediatamente a Kuwait, lo cual bueno, no deja de ser un gesto simbólico, pero no solamente reconoció a Kuwait, sino que además aceptó un nuevo trazado de fronteras, que es realmente lesivo para sus intereses, porque corrió literalmente la frontera al Consejo de Seguridad de tal manera que otorgó a Kuwait zonas de explotación petrolífera que antes eran comunes. Si os fijáis un mapa de Oriente Medio, veréis que cualquier zona de cualquier país, entre cualquier estado, hay zonas que se llaman neutrales, que no están trazadas, que no hay una frontera, y que son fronteras abiertas en las que los países, bueno, pues mantienen los, como digo, las fronteras sin trazar. En el caso de Kuwait y de Irak también las había, y el Consejo de Seguridad hace lo que fue una decisión inédita en la historia contemporánea, porque el Consejo de Seguridad no había trazado nunca fronteras, reubicó esa frontera y no solamente le quitó a Irak esa parte común de explotación petrolífera, sino además le quitó la única salida que le quedaba viable al mar, que era el puerto de Ucas, y a Irak lo ha aceptado. Irak ha aceptado también igualmente el pago de la deuda de guerra. La deuda de guerra, las indemnizaciones son lo que se debe pagar a cualquier persona o parte que se vio perjudicada por la invasión y ocupación de Irak, del Emirato de Kuwait por Irak. De tal manera que a Irak se le considera la parte responsable de los daños causados y por ejemplo, tiene que pagar no solamente los daños que directamente causó, sino, por ejemplo, ha tenido que indemnizar a los trabajadores que fueron expulsados por otros estados de la zona, recordáis cientos de miles los que se tuvieron que mover durante la guerra, expulsados de Arabia Saudí o del propio Kuwait después de la guerra, etc. Eso lo ha tenido que pagar Irak y lo ha aceptado igualmente. De igual manera que ha aceptado pagar indemnizaciones por daños medioambientales. Irak sí abrió ciertamente los pozos petrolíferos y Kuwaitíes sí los vendió, pero igualmente ha tenido que pagar o está pagando por el hundimiento intencionado de toda la flota petrolera propia iraquí en alta mar por parte de la flota multinacional, que causó al menos 2 de las 3 mareas negras ocasionadas durante la guerra. Luego de todas formas volveremos al tema de la guerra. Igualmente Irak ha aceptado un sistema de control armamentístico que se pone en marcha inmediatamente después de la guerra del Golfo. Y que es además, como sabéis, unos argumentos ahora mismo para justificar un ataque contra Irak, aunque es un argumento igualmente que Estados Unidos utiliza a su conveniencia. Cuando se aprueba esa resolución de alto el fuego, se nombran 2 comisiones encargadas del desarme iraquí. La primera es la comisión USCOM, que es una comisión que se crea específicamente para verificar, para localizar y destruir los arsenales de destrucción masivas, químicas, biológicos, bacteriológicos y balísticos. Y luego la segunda comisión es de la Agencia de Energía Atómica, que es una agencia de Naciones Unidas que ya opera y que además estaba operando en el país antes de la guerra del Golfo. Sabéis que Irak tenía un reactor civil que fue bombardeado por los israelíes, que estaba bajo supervisión internacional. Pues bien, estas 2 comisiones empiezan a trabajar en el año 91 y en octubre del año 94 dan por concluido la primera fase del desarme iraquí. Es decir, entre el 91 y octubre del 94 se localizan los arsenales de destrucción masiva, Irak los tenía, se destruyen y se destruye asimismo la industria militar asociada a ellos y la industria civil que pudiese tener relaciones con la industria militar iraquí. A partir de octubre del 94, y es una fecha, como veis, muy lejana, muy importante, que luego retomaremos, a partir de octubre del 94 se pone en marcha lo que es la segunda fase del desarme iraquí, que es impedir que Irak se rearme. De tal manera que cuando ahora estamos, o se está especulando sobre si Irak se ha rearmado o no, hay que tener cuidado al respecto, porque Irak, y ahora volveremos a comentar, solamente se ha podido rearmar entre diciembre del 98 y la actualidad. Desde octubre del 94, que es cuando se da, como digo, por concluida esa fase, hasta diciembre del 98, Irak tiene un control armamentístico permanente vía satélite, por visitas permanentes de miembros de Naciones Unidas. Hace unos días estuve en un debate en Antena 3 con un inspector de Naciones Unidas español que había estado en Irak en este periodo segundo y reconocía que Irak no había podido rearmarse con el sistema que tenían de control. De hecho, esas imágenes del grupo de españoles manifestándose lo estábamos haciendo delante de Naciones Unidas de un hotel que se llama el Hotel Canal, que es todo un perímetro donde se recibían y donde se reciben en algunos casos todavía cada 24 horas sobre 24 horas
imágenes de un circuito cerrado de televisión sobre todos los centros, sobre 400 centros civiles y militares iraquíes supervisados por Naciones Unidas. Y ese sistema fue operativo, repito, de octubre del 94 hasta diciembre, ya veremos qué ocurre o qué ocurrió en diciembre del 98. Pues bien, al mismo tiempo, bueno, pues la situación humanitaria del país se mantiene, o se deteriora, son los peores años del embargo. En octubre del 94, precisamente, ante el hecho de que Irak razonablemente había cumplido con buena parte de las exigencias que le habían impuesto al término de la guerra del Golfo, Francia, Rusia y China plantean por primera vez, fijaos en una fecha tan temprana, repito, como octubre del 94, un levantamiento, un calendario para el fin de las sanciones, algo a lo que Estados Unidos y Gran Bretaña se oponen. Como la situación humanitaria es la que hemos visto y se mantiene, repito, los peores años del embargo, aquel periodo de 93, 92, 94, se pone en marcha una resolución, que es una resolución muy perniciosa, ahora comentaré por qué, que es la resolución que conocéis, o que pone en marcha lo que conocéis como el programa Petróleo para Alimentos. El programa Petróleo para Alimentos es una resolución, la 986, que se aprueba en el año 95, es una resolución norteamericana, y esto es muy interesante, y es una resolución que va a permitir a Irak por primera vez exportar petróleo. Irak negocia esa resolución, el gobierno iraquí negocia esa resolución, y en diciembre del año 96, al año siguiente, Irak acepta finalmente un acuerdo con Naciones Unidas para poner en marcha el programa Petróleo para Alimentos. Acepta esa resolución a pesar de que, como digo, es una resolución extremadamente perniciosa. ¿Por qué? Porque del dinero que Irak se le permite exportar en petróleo, ese dinero, por cierto, Irak vende su petróleo, comercializa su petróleo en el mercado internacional, y ese dinero va a parar a una cuenta que tiene abierta Naciones Unidas en Nueva York, en la Banca Nacional de París. De tal manera que el gobierno iraquí no toma un céntimo del dinero que proviene de la venta de su petróleo. Pero sobre ese dinero, sobre unos porcentajes que se han establecido en esa resolución, el Consejo de Seguridad, y concretamente Kofi Annan, el secretario general de las Naciones Unidas, que es el único que tiene la firma, va sacando partidas concretas en porcentajes fijados para determinados fines. De tal manera que al final del dinero que Irak ha podido obtener y que se ha ingresado en esa cuenta abierta en Nueva York, la Banca Nacional del país, menos de la mitad se ha podido destinar o se puede destinar a la compra de productos de primera necesidad. ¿Por qué? Pues porque se destina una tercera parte, que luego se reducirá a una cuarta parte, una tercera parte al pago de la deuda de guerra, precisamente, que antes comentaba. De tal manera que Kofi Annan, del dinero que hay en Naciones Unidas, en esa cuenta iraquí, destina una tercera parte o una cuarta parte de la actualidad al pago de la deuda de guerra. Luego destina otros porcentajes al pago de las comisiones de desarme o al pago del propio programa humanitario. Otra partida va destinada al pago del petróleo iraquí, que transita, precisamente como no tiene salida al mar, porque le han quitado ese pequeño puerto que quedaba de un Kars, se tiene que hacer a través de Turquía, y a Turquía también se la paga. De tal manera que se van retrayendo porcentajes de ese dinero, y al final, como digo, quedan menos. Luego también una partida va al Kurdistán iraquí, que es una zona que sabéis que está fuera del control gubernamental, que por ciudadano tiene más ingresos, porque a los ciudadanos kurdos no se les quita los porcentajes destinados al pago de la deuda de guerra y al desarme, al pago de las comisiones de desarme, pero en cualquier caso, en la zona gubernamental, la que aparecen en las imágenes, prácticamente menos de la mitad del dinero que Irak ha podido obtener por la venta de su petróleo se puede destinar a los productos de primera necesidad, a la compra de productos de primera necesidad. ¿Qué ha ocurrido en estos años? Desde, como os digo, desde diciembre del 96, enero del 97, que es cuando efectivamente se pone en marcha el programa Petróleo por Alimentos, pues que ha sido una ayuda insuficiente, que ha determinado además que dos coordinadores de Naciones Unidas para el programa humanitario en Irak, Liz Holiday y Hans von Sponeck, hayan dimitido sucesivamente, bueno, pues por considerar que el programa no funcionaba, y porque además en protesta por criticar la posición norteamericana, porque resulta que además de ese porcentaje, que como digo es la mitad del dinero total, cada vez que Irak firma un contrato con cualquier compañía internacional, por ejemplo Irak ha comprado leche a Central Lechera Asturiana, ese contrato tiene que ser aprobado por el Consejo de Seguridad, con un consejo, con una comisión en concreto que se llama la Comisión de Sanciones, que es una comisión que reproduce además la estructura de veto del Consejo de Seguridad, de tal manera que cada contrato que algún miembro de ese Consejo de Seguridad considera que es susceptible de doble uso, lo veta. ¿Qué ocurre? Bueno, pues ha ocurrido, por ejemplo,
ejemplo, el caso que ha levantado la realidad de vosotros y de vosotras, por ejemplo, los lápices han estado prohibidos durante años en Irak, pero han estado prohibidos y siguen estando prohibidos todos los productos mínimamente manufacturados. Nosotros hemos comprado aparatos oftalmológicos con ayudas públicas locales y bueno, hemos visto cómo el Consejo de Seguridad nos obligaba a trocear los aparatos literalmente y a quitarles partes que hacían de ese aparato que fuese absolutamente inviable. Eso ha pasado, por ejemplo, con las incubadoras. Hasta muy recientemente viajabas a los hospitales iraquíes y veías incubadoras pues, como si fuesen peceras. ¿Por qué? Porque literalmente se arrancaba la parte tecnológica que hacía que la incubadora pues, funcionara, con lo cual pues, se convertían, como digo, en receptáculos en los que los iraquíes procuraban con medios muy rudimentarios mantener a los prematuros, que son altísimo el porcentaje que hay por las anemias maternas. Bueno, y eso ha ocurrido con sectores estratégicos, ¿no? Con telecomunicaciones, con el sistema de depuración de aguas, con el electrificado y sobre todo también con la industria petrolífera. De tal manera que, a pesar de que Irak está exportando petróleo y a pesar de que formalmente Irak recibe fondos o dispone de dinero para la compra de productos de primera necesidad, la situación del país en estos años se ha mantenido cuando menos estable. Quizás no se haya deteriorado, pero en cualquier caso siguen estando las mismas deficiencias básicas y sobre todo se tiene al país, a Irak, controlado desde el punto de vista socioeconómico, impidiendo que normalice su situación. Y eso, por ejemplo, Estados Unidos lo hace de manera muy inteligente, prohibiendo también o bloqueando los contratos destinados a la industria petrolífera, de tal manera que Irak no puede alcanzar ni tan siquiera los techos, los límites, las cantidades de petróleo que le permite ahora mismo el Consejo de Seguridad exportar. Bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? Por lo tanto, pues que a pesar de que haya un programa que supuestamente va destinado a aliviar la situación humanitaria de la población aquí, como así lo ha dicho Estados Unidos, y para eso se aprobó, la situación en el país sigue siendo extremadamente perentoria, ¿no? Además, Estados Unidos llega a un momento en el que le interesa que Irak vuelva a exportar petróleo en esas cantidades limitadas. ¿Por qué? Porque, como os decía antes, el pago de la deuda de guerra obliga a Irak a pagar a toda parte perjudicada durante el conflicto. Y hay 2 millones, nada menos, de reclamaciones contra Irak, que por cierto, en un procedimiento que se ha considerado ilegal, porque cualquier parte demandada tiene derecho a la documentación en cualquier procedimiento legal, Irak en este caso también, creo que es una novedad del Consejo de Seguridad, lo mismo que trazar fronteras, Irak ha procedido como si fuese juez y parte a... el Consejo de Seguridad ha determinado, sin ofrecer la documentación a Irak, qué demandas, qué reclamaciones aceptaba. Y como digo, hay más de 2 millones de reclamaciones que van desde las de los trabajadores que tuvieron que salir de la zona abandonando sus hogares o sus trabajos durante el conflicto, o que fueron, repito, expulsados no por Irak, sino por otros países como Arabia Saudí, hasta esos pagos medioambientales, pero ahora mismo lo que está pagando Irak en cantidades multimillonarias son a las compañías petroleras multinacionales norteamericanas. Por ejemplo, la Kuwait Oil Company es la compañía que está recibiendo el dinero por haber dejado de exportar petróleo durante la ocupación y la invasión iraquí, la ocupación. Pero claro, la Kuwait Oil Company es una filial de la Texaco Oil Company, de tal manera que al final el dinero iraquí va a parar a la industria petrolera o a las compañías petroleras multinacionales norteamericanas. Irak, por ejemplo, ahora mismo también está pagando deuda de guerra de varios millones, miles de millones de dólares a Israel por los ataques con misiles Patriot durante el conflicto. ¿Os acordáis aquellos misiles Scud con los que Irak atacó a Israel? Pues bien, ese dinero finalmente va a pagar al Pentágono porque Israel le da el dinero al Pentágono por el despliegue de los antimisiles Patriot, que los que sois menos jóvenes recordaréis probablemente en aquellas noches de la guerra. Con lo cual, pues veis que al final hay un circuito económico que destina un tercio o una cuarta parte de la actualidad a pagar una deuda de guerra que finalmente va a parar a los bolsillos norteamericanos o de sus aliados. Con lo cual, bueno, pues durante estos años, desde, como digo antes, desde enero del 97 hasta la actualidad, Estados Unidos le ha venido bien, le ha parecido bien que Irak esté exportando petróleo. Bien, ¿qué es lo que ocurre de todas formas llegando a un determinado momento? Pues ocurre que hay una, y eso tiene que ver ya con lo que es la parte central, digamos, del debate actual sobre un cambio de actitud norteamericana respecto a Irak. Durante estos años, durante todo este periodo de tiempo, Estados Unidos ha considerado el embargo como un mecanismo eficaz de control del país, de tal manera que, bueno, ha considerado que el embargo, y luego explicaré por qué, servía para controlar estratégicamente a lo que es el problema de Irak, que es una potencia económica, política, militar, regional, incuestionable, si no se la tiene debidamente controlada.
¿Qué es lo que ha ocurrido? Y voy a intentar explicarlo con una anécdota que hemos vivido nosotros en estos años. Cuando nosotros empezamos a trabajar en el tema de sanciones a Irak, inmediatamente después de la guerra del Golfo, en aquella época gobernaba el Partido Socialista y nos entrevistábamos, lo mismo que procuramos hacer hasta la actualidad, con responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores español. Más que nada, bueno, pues cada vez que va una delegación sanitaria, pues presentamos un informe, les presentábamos informes, más que nada, bueno, pues para que tomasen conciencia o no que tomasen conciencia, se les supone que por esa función social que tenemos de instar a nuestros gobernantes a que intervengan en cuestiones de este estilo. Pues bien, en el 91, en el 92, en el 93, gobernando el Partido Socialista, la consideración predominante entonces es que el régimen iraquí, el régimen de Saddam Hussein, iba a acabar cayendo tarde o temprano, por lo que era literalmente un asedio tipo medieval, de rendir a la población por hambre y muerte, y enfermedad, de tal manera que lo que esperaban es que se acabasen sublevando contra el régimen iraquí. Luego, si queréis, hacemos alguna valoración, pero el régimen iraquí ha gestionado muy eficazmente una gravísima crisis, y lo que ha logrado, como contaban los comentaristas de Euskal Televista, es apiñar a la población en torno a las medidas básicas que han puesto para que la gente no se hundiese literalmente en la muerte, la desesperanza y en el enfrentamiento civil, que es esa cartilla de aprovisionamiento muy eficaz, como dice Naciones Unidas, y prestaciones sanitarias, escolares e infraestructurales básicas, a pesar de que hoy en día, por ejemplo, 12 años después de la guerra del Golfo, todavía Bagdad, por eso que os decía antes, esa manera de controlar a Irak a través del programa Petróleo de Alimentos, todavía sigue habiendo cortes de luz en el país, en concreto de 6 y 7 horas diarios por barrios. Imaginaros una ciudad que tiene temperaturas en verano de 50, 55 y 60 grados en Bagdad, no en el sur. Es lo que supone cortar la electricidad en un país que, si no tiene un sistema básico de refrigeración, pues literalmente las medicinas, los alimentos y los propios habitantes mueren como mueren, pues esencialmente enfermedades de transmisión por infecciones de las aguas. Pues bien, a lo que iba, al comienzo de nuestras actividades en contra del embargo nos encontramos con un gobierno que era sensible a nuestras preocupaciones, pero que decía que, bueno, que tarde o temprano el régimen iraquí iba a caer y finalmente, bueno, pues la situación se aliviaría, se normalizaría. En diciembre del año 2000, muchos años después, una década después, viajó, no sé si lo recordáis en televisión, un primer avión, Madrid-Bagdad-Madrid, en vuelo directo, con bandera de Iberia, en la que viajamos, además por una iniciativa nuestra de la campaña, en la que viajaron más de 200 personas que representaban, pues, desde Juan Antonio Bardén, que ha fallecido, como sabéis, hace 2 o 3 días, como gente del mundo de la cultura, Genovés, Bardén, etcétera, gente del mundo empresarial, de las grandes empresas además, representación de todos los partidos políticos del arco parlamentarios, incluido el Partido Popular, y bueno, gente de organizaciones de base, la gente de la campaña que había trabajado en estos años con nosotros, y, por ejemplo, gente vinculada a los sectores comerciales del gobierno, a lo que es el comercio exterior público español y privado, lo que es Expansión Exterior y ENICES. Fue un viaje que además contó con todos los medios de comunicación, incluida la televisión pública española, y, como digo, pues en un fin de semana viajamos en avión de bandera en Iberia, desde Madrid a Bagdad y de vuelta toda esta caterva de personal, con las anécdotas de quienes ahora, por ejemplo, Aristegui, que es el portavoz del PP en la Comisión de Exteriores, dice categóricamente que Irak tiene ya la bomba atómica, cosa que nadie se atreve a decir, como lo dice él. Pues bien, Aristegui nos dio un viaje morrocotudo porque era el que quería primero bajar de la paracaidilla del avión. Incluso llevábamos con nosotros unas mujeres iraquíes que volvían con sus hijos, que habían sido tratados en hospitales públicos, y bueno, pues determinamos que primero bajasen sus mujeres con sus hijos, que eran ciudadanas iraquíes, luego el mundo de la cultura, etc. Y solo en un puesto, pues digamos, 2 o 3, pues que bajasen los representantes públicos, ¿no? Y este señor, este joven, decía que el PP, además, la mayoría del pueblo español, no estaba pastroso de la izquierda, que habíamos organizado el viaje, y bueno, pues era el primero que quería darle abrazos a Tadek Aziz, el primero que quería salir en las fotos, el que quería hablar en público, etc. Bueno, lo que ocurría es que en diciembre del año 2000, esa percepción de que el régimen iraquí no iba a caer había cambiado. Y entonces Irak, por un procedimiento que ahora os explicaré, se estaba convirtiendo nuevamente en un socio de interés económico y comercial para nuestro propio gobierno, para este propio gobierno. Y esa es la lógica del viaje. El viaje nosotros lo organizamos con la determinación y con el criterio de que se estaba rompiendo por primera vez en una década eficazmente el embargo, porque realmente
En ese sentido nos sentimos muy satisfechos. Fue un vuelo en el que viajó pues, todos los representantes y además nosotros no tenemos ningún inconveniente en decir que empresas públicas y privadas que van a comerciar con un país que sigue teniendo una economía especialmente pública y estatal, pues nos parece digno que pudiesen participar en esa iniciativa. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que ocurrió que en febrero del año siguiente, del año 2001, ya con la administración Bush, la nueva administración Bush, el presidente Bush hijo, bombardeó Bagdad, en lo que fue una clarísima llamada de atención a nuestro gobierno también. Por cierto, hubo muchísimas presiones en aquellos días de diciembre para que el vuelo no saliese, porque lo tuvo que gestionar el gobierno español, porque era un vuelo, sabéis que hay un embargo aéreo, que no está legalizado, pero no se puede viajar en vuelo aéreo a Bagdad, y el gobierno español fue el que obligó, el que tenía que hacer las gestiones para informar al Consejo de Seguridad que iba a salir un vuelo desde Madrid. Hubo muchísimas presiones por parte del gobierno norteamericano hacia el gobierno español, que era el mismo que ahora, el presidente Aznar, pero finalmente el gobierno apoyó la iniciativa, hizo las gestiones y el vuelo salió cargado además con material escolar y sanitario. Bueno, ¿qué es lo que ha cambiado entre diciembre del año 2000 y el día de hoy? Pues esencialmente lo que decía antes. Los Estados Unidos, la administración Bush ha mandado un mensaje explícito a nuestro gobierno, a los gobiernos árabes de la zona, a Rusia en concreto, en el sentido de decirle que aquellos que piensen que van a establecer relaciones políticas, comerciales y diplomáticas con el régimen iraquí se han equivocado. Se han equivocado porque Estados Unidos tiene una determinación no ya de mantener, como parecía indefinidamente, las sanciones contra Irak, sino que tiene una determinación de proceder a su cambio de régimen interno. Pero es importante darse cuenta de lo siguiente: la política expresa de abandonar lo que es el mecanismo de sanciones como mecanismo de control sobre Irak estratégico y pasar a una lógica de cambio de régimen interno no es de la administración Bush, no es del 11 de septiembre, sino que se formula en el año 98 por parte de la administración Clinton. En el año 98 la administración Clinton, el Congreso norteamericano, aprueba las primeras leyes para un cambio de régimen en Irak. Se aprueba en concreto lo que se llama, el Congreso y el Senado norteamericanos aprueban lo que se llama la Ley de Liberación de Irak, que es una ley muy parecida a la ley Helms-Burton, en la que el gobierno norteamericano, o las cámaras, mejor dicho, norteamericanas, instan al gobierno norteamericano a promover un cambio de régimen político en Irak, lógicamente en mano militar, igual que Cuba, con el criterio de que Irak o Cuba deben democratizarse en el sentido que la administración norteamericana o Estados Unidos considera el adecuado. En aquel entonces igualmente se aprueban las primeras partidas para la oposición iraquí, que se la refunda, en lo que conocéis ahora se llama el Congreso Nacional Iraquí, y se explicita, como digo, por parte de la administración Clinton y por parte, sobre todo, recordaréis, de Madeleine Albright, la que era la secretaria de Estado norteamericano, un cambio de lógica en el sentido de que la administración de Estados Unidos dice que su objetivo final es proceder al cambio de régimen en Irak. ¿Qué ocurre precisamente a finales del 98? Pues a finales del 98 ocurre que precisamente Estados Unidos provoca sin duda lo que es la ruptura del sistema de control armamentístico de Irak. Durante todo ese periodo de tiempo, y repito, desde octubre del 94 hasta diciembre del 98, Irak estuvo colaborando con Naciones Unidas, con las comisiones de desarme, y sobre Irak había un sistema de control efectivo, que antes lo he dicho, era vigente sobre más de 400 centros civiles, industriales y militares, pero por ejemplo afectaba igualmente a todas las tesis doctorales que se hacían en el país, de tal manera que cada doctorante iraquí, cada hombre y mujer, tiene que tener a su lado un inspector de Naciones Unidas que supervise su tesis en cualquier materia científica. Igual que, por ejemplo, lo que sigue prohibido la suscripción a revistas científicas en cualquier especialidad. Bien, ¿qué ocurre en el año 98? En el año 98, Francia, Rusia y China empiezan a mostrar, y el propio Kofi Annan, su irritación, al igual que Irak, por lo que consideran una política dilatoria por parte de una de las dos comisiones de desarme de OSCOM. Irak siempre ha reconocido que la Agencia de Energía Atómica ha hecho una tarea respetable en el país y de hecho, en contra también de lo que diga Aristegui y lo que digan los demás, lo que digan, lo que han tenido que envainársela, como se dice habitualmente, la Agencia Internacional de Energía Atómica ha seguido operando en el país desde el 98 hasta la actualidad. Y sigue verificando que Irak no ha podido construir armas nucleares. Pues bien, en el 98 lo que sí hay es una crisis con la OSCOM, porque hay una cada vez más clara
consideración de que su presidente Butler está retrayendo y está bloqueando lo que es el cierre definitivo del dossier armamentístico iraquí. Butler, de hecho, presenta, que es el presidente de los COM, era el presidente de los COM, presenta a finales del 98 un informe que está a vuestra disposición, es un informe público, en el que da por cerrado prácticamente, ahora por cerrado en su totalidad, el dossier balístico, el de los misiles, el dossier químico, y deja solamente consideraciones muy limitadas respecto al tema bacteriológico. Pero ojo, no en el sentido de que Irak siga ocultando armas de destrucción masiva, sino en el sentido de que Irak no ha dado a lo mejor satisfactoriamente toda la información acerca de su capacitación técnica en el periodo anterior a la guerra, en el año 90, sobre todo en el que fue el periodo de la guerra contra Irán. En ese momento, por ejemplo, inspectores como Scott Ritter, que eran gente además muy agresiva hacia los iraquíes, reconocen que Irak ha cumplido prácticamente al 98% con las obligaciones de desarme, y que pretender que cumpla al 100% es literalmente imposible, sobre todo en el tema bacteriológico, que es un tema que sabéis, la fabricación de armas bacteriológicas se puede hacer en talleres mínimos, prácticamente sin infraestructura tecnológica muy aparatosa. Pues bien, en ese momento Kofi Annan y Francia, Rusia y China exigen a Butler que cierre y que pida a Irak que cierre su información y que pide a Irak estrictamente y que ponga sobre la mesa qué es lo que le demanda Irak todavía para que Irak pueda igualmente exigir, como estaba planteando ya, un fin de las sanciones, un calendario para el levantamiento de las sanciones. ¿Qué ocurre justamente cuando Naciones Unidas está debatiendo ese tema con una gran crispación y cuando además, ya recordáis, igualmente empiezan a hacerse públicos las primeras acusaciones de que la USCOM, la Comisión, los inspectores, están haciendo tareas de espionaje a favor de Israel, sobre todo de Estados Unidos? Este es el motivo por el cual algunos inspectores, como Scott Ritter, que era un tipo muy pendenciero con los iraquíes, dimite y acusa a la USCOM de estar llevando adelante tareas que no le corresponden según el mandato de Naciones Unidas. Pues ocurre que en diciembre del 98 Estados Unidos y el Reino Unido, cuando se está debatiendo este asunto en el Consejo de Seguridad y cuando el Consejo de Seguridad le está exigiendo a Butler que ponga sobre la mesa qué es lo que le queda a Irak por cumplir, que es exactamente la misma exigencia que piden los iraquíes, unilateralmente Estados Unidos ataca a Bagdad, ataca a Irak, lo que fue la operación Zorra del Desierto. Y lo que es más grave es que el embajador norteamericano en el Consejo de Seguridad anticipa a Butler, al jefe de inspectores, que va a ser atacado el país unilateralmente mientras está reunido el Consejo de Seguridad, y Butler, unilateralmente también, cuando no tenía potestad para ello, manda a los inspectores de desarme que se retiren del país precipitadamente unas horas antes de que empiecen los ataques, mientras que, por ejemplo, las comisiones de desarme, la gente que estaba en las comisiones o las agencias humanitarias, el UNICEF, la OMS, etcétera, el Programa Mundial de Alimentos, nadie les avisa de que van a atacar Irak. Y, en cambio, los inspectores sí le retiran por, como digo, una filtración del embajador norteamericano a Butler. Ese es el momento en que los inspectores salen de Irak. Los inspectores nunca fueron expulsados de Irak por lo de Irak y salen por una orden o por un aviso que plantea Butler, y posteriormente al ataque es la propia Comisión de Desarme, es la propia Naciones Unidas, el propio Consejo de Seguridad, quien determina que se debe disolver la USCOM cuando se reconoce ya finalmente que las acusaciones de espionaje y sobre todo la tarea obstruccionista de Butler es evidente. Y en ese momento se disuelve la USCOM y prácticamente hasta que se crea una nueva comisión, que es la que ahora teóricamente debe ir a Irak, no hay ni tan siquiera por parte de las Naciones Unidas una exigencia de que retornen inspectores, primero porque la comisión se tiene que disolver, y luego lo que respecta a la Agencia de Energía Atómica, como digo, sigue operando en el país. Pues bien, en el 98 la administración norteamericana pone en marcha esa lógica y provoca lo que es la ruptura del tema de inspecciones. Como digo, la administración Clinton llega a esa lógica de cambio de régimen en el país. ¿Por qué? Pues esencialmente por una cuestión que es curiosa y que está asociada con lo que antes decíamos del programa Petróleo para Alimentos. Como os decía, Irak puede exportar petróleo, el dinero iraquí va a una cuenta que se llama literalmente secuestrada de Naciones Unidas en Nueva York. El gobierno iraquí literalmente no toca un centavo de esa cuenta, que ahora está en euros por petición iraquí y no en dólares, pero ese es un dinero real que está circulando, ya son petrodólares reales que están circulando saliendo de Irak. Irak sí puede, y eso es una política por su parte muy inteligente, que es lo que le ha costado, lo que está ahora determinando la voluntad norteamericana de cambiar el régimen ya desde la época
época del presidente Clinton, Irak sí determina con quién comercializa su petróleo y a quién le compra productos. Me explico. Irak tiene que poner en el mercado internacional su petróleo e Irak selecciona aquellos países para que comercialicen su petróleo. De tal manera que favorece esencialmente a los países árabes, a Rusia y a algunos países europeos, entre ellos Francia y España. Por ejemplo, Repsol está comercializando, ha estado comercializando petróleo iraquí. Igualmente, Irak puede determinar a quién le compra productos de primera necesidad. Otra cosa es que, antes se me ha olvidado decirlo, haya más de 5.000 millones de dólares bloqueados en la cuenta de Naciones Unidas porque los miembros Estados Unidos y Gran Bretaña consideran que esos contratos corresponden a productos comerciales de doble uso y bloquea el contrato. Pero en cualquier caso, a pesar de que hay, como digo, 6.000 millones de dólares, Irak sí ha podido ir comprando estos años productos pues, con centros de leche australiana, como antes os decía, o con otras compañías internacionales. Igualmente, Irak favorece a aquellos países que mantienen una posición positiva a favor del fin de las sanciones, otorgándoles, a veces perjudicándose en el sentido del comercio internacional, favoreciendo a determinados países. De tal manera que se le puede comprar leche a Rusia antes que a Malasia, se la compra a Rusia porque Rusia mantiene en el Consejo de Seguridad una posición clara y es un país determinante para ello. Y así ha ido repartiendo tanto su petróleo, tanto la comercialización de su petróleo, que le deja unas razonables ganancias económicas a las compañías petroleras. Por ejemplo, Repsol ha tenido mucho interés en comercializar petróleo iraquí. Ojo, el petróleo iraquí sigue siendo un petróleo público, eso es otra cosa, sigue siendo un petróleo nacionalizado. Pero las compañías petroleras son las que tienen que meterlo y comercializarlo en el mercado internacional, es decir, que no se ha privatizado. Bueno. Igualmente, como digo, Irak compra productos y beneficia comercialmente a algunos países. Los países esencialmente que se han visto beneficiados han sido los países árabes, los países de la zona, y muy especialmente también Rusia. Rusia, en estos años de programa Petróleo para Alimentos, desde, como digo, se pone en marcha a nivel efectivo en enero del 97 hasta la actualidad, ha ingresado por parte de Irak varios miles de millones de dólares en una cantidad que supera ampliamente la ayuda internacional que se le prometió prácticamente cuando la caída del bloque socialista y del muro de Berlín a Gorbachev, ¿no? Igualmente países de la zona, porque además hay que darse cuenta que el embargo no solamente perjudica a Irak, sino que perjudica esencialmente al conjunto de la zona. Países como Jordania o como Turquía viven una gravísima crisis económica, o Egipto, asociados a la ruptura comercial con Irak debido al embargo. Por eso, lo único que le queda a Estados Unidos es favorecer a esos países con prebendas militares. Por ejemplo, a Jordania se la nombra socio estratégico militar no miembro de la OTAN, y eso bueno, pues le da ciertas prebendas militares. O a Turquía se le favorece, por ejemplo, permitiendo que intervengan en el Kurdistán iraquí para perseguir a los combatientes guerrilleros del PKK kurdos turcos. Pero vamos, en cualquier caso, a efectos reales económicos, estos países siguen viviendo con donaciones paulatinas de deuda externa y con créditos militares, que lo único que hacen es crear una estructura militar que finalmente bueno, no sirve más que para los propios Estados Unidos en caso de conflicto. Bueno, Irak ha ido muy inteligentemente recuperando relaciones políticas y económicas con los países de la zona, especialmente, por ejemplo, con Siria. Sabéis que Siria y Irak tenían un antiquísimo contencioso político, se les llama a los hermanos enemigos, son dos ramas del mismo partido Baas, y bueno, han tenido un conflicto histórico que les ha convertido en enemigos estratégicos regionales durante décadas, ¿no? Pues bien, hace 2 años Irak reabrió muy inteligentemente su oleoducto con Siria, que estaba cerrado desde hacía 25 o 30 años, y exporta petróleo ilegalmente, favoreciendo económicamente a Siria y sacando petróleo fuera del sistema de Naciones Unidas. E igualmente ha ido abriendo acuerdos comerciales con estados de la zona, con Jordania, con Turquía, con Siria, con Egipto, con Yemen, que resultan muy beneficiosos para los estados árabes, especialmente por la situación tan penosa, como digo, económica que tienen. Para que os hagáis una idea, Egipto ha multiplicado de 1 a 100 sus intercambios comerciales con Irak en estos 3 o 4 años, 3 años del programa Petróleo para Alimentos, bueno, pues siendo un alivio frente a lo que antes comentaba eran simplemente, o son simplemente ayudas económicas, además, o condonaciones de deudas siempre muy mediatizadas por los intereses neocoloniales, ¿no? o globalizadores de las grandes entidades financieras, del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial. Pues bien, ese es el proceso que sentí. Por ejemplo, nuestro gobierno, pues como digo, no casualmente apoyó la iniciativa aquella del avión porque veía que Irak era bueno, pues un posible socio comercial de interés.
y además había presiones al tal respecto por parte de empresas, de bancos, de multinacionales españolas que tenían interés en intervenir económicamente en Irak. Pues bien, ese es el proceso que esencialmente en la época Clinton y ahora la administración Bush han determinado poner punto final, etcétera, etcétera. Todos los intentos de involucrar a Irak han sido paulatinamente dejados sin éxito. Y es más, desde febrero, la administración Bush, ya cuando está a punto de concluir la intervención contra Afganistán, empieza a plantear ya explícitamente, todos los altos responsables de la administración Bush, que no es necesario encontrar una conexión entre el 11 de septiembre y la justificación para atacar a Irak, sino que Irak es un país esencialmente terrorista, con un régimen que amenaza la seguridad regional y la propia seguridad de Estados Unidos, y que por lo tanto es legítimo plantearse un cambio de régimen. Y si repasáis lo que ha sido todo este año, Estados Unidos nunca ha vinculado, solo tardíamente, nunca ha vinculado el tema del rearme o del supuesto rearme iraquí con la opción de atacar o no Irak. De tal manera que Estados Unidos ha considerado que ni tan siquiera un retorno a los inspectores de Irak podría necesariamente impedir el ataque. Y en eso han sido explícitos, y lo están siendo desde que concretamente el 16 de septiembre el gobierno iraquí aceptó incondicionalmente el retorno de los inspectores, precisamente por petición de países amigos, como han dicho ellos, y el día 3 de octubre se llega a un acuerdo que no es reconocido por Estados Unidos y que impone ahora a través del Consejo de Seguridad, o que pretende imponer ahora a través del Consejo de Seguridad, una nueva resolución que esencialmente sería una provocación para romper el juego nuevamente y justificar el ataque contra Irak. Estados Unidos ha vuelto al Consejo de Seguridad simplemente porque no le ha quedado más remedio, porque ante la explícita consideración reconocida internacionalmente de que Irak va a aceptar retornos inspectores, evidentemente no les queda más opción que intentar bloquear ese proceso, porque sería dilatar la opción bélica. Y vamos a hacer una reflexión muy rápida sobre si es posible que Irak se haya podido rearmar entre el 98 y el 2002. Pero repito, con la consideración de que Estados Unidos no considera relevante el retorno de los inspectores ni este tema para atacar o no atacar a Irak. Irak, es decir, la administración Bush plantea un cambio de régimen independientemente de que Irak vuelva a dar garantías para ello, para el tema del desarme. Bien, yo creo que se puede considerar razonable imaginar que Irak se haya podido rearmar, en cualquier caso Irak se ha tenido que rearmar desde diciembre del 98 hasta la actualidad. No lo he traído, pero lo podéis conectar, lo podéis descargar a través de nuestra página web, el informe, el único documento sobre el supuesto rearme iraquí, que es el documento británico que se hace público a finales de septiembre. El documento británico, repito, está a vuestra disposición en nuestra página web, en internet, está en inglés, es un documento que tiene 50 y tantas páginas. Es un documento que se hace en marzo de este año. Y es un documento que, según informa la prensa británica, el 1 de agosto de Guardian en concreto, es un informe que el gobierno británico no se atreve a hacer público porque es un informe que carece de fundamentos, más allá de lo que es repetir la información malintencionadamente sesgada que había a finales del 98. Anecdóticamente os contaré que cuando estaba el otro día en Antena 3 con este inspector del Ejército del Aire español que había estado trabajando en Irak, decía que era literalmente imposible que Irak hubiese podido mover un solo cenicero, una sola botellita de agua, de una instalación a otra y haberse rearmado sin que el control vía satélite hubiese detectado cualquier movimiento sospechoso. Y que en cualquier caso la debilidad de ese informe que aparece en septiembre, porque no les queda más remedio para poner algo sobre la mesa y que toda la prensa internacional y los gobiernos mundiales consideran que es un informe que no tiene ninguna validez, de hecho, repito, que lo que decir que a ver si lo tomo, es decir, que no hay pruebas contundentes contra Irak, basadas en afirmaciones que pudiesen corroborarse vía satélite o con movimiento de tropas o con movimiento de utillaje por parte de aquí. Y ese informe es un informe absolutamente débil, lleno de suposiciones o lleno de consideraciones teóricas. Algunos especialistas, ese informe contiene un elemento además interesante, ¿no? Irak está exportando, como hemos dicho, cantidades muy limitadas ilegalmente de petróleo o de contrabando, gasóleo con Irán, los productos de abierto con Siria. Y las estimaciones que hace, por ejemplo, la Unión Europea o el propio Congreso norteamericano cifra en $2.000 millones lo que Irak haya podido ingresar ilegalmente desde que se pone en marcha el programa Petróleo por Alimentos hasta la actualidad. Pues bien, el informe británico multiplica por 3 esa cifra. Pero según analistas, por ejemplo, Corderman, que es un asesor también de la línea más dura, asesor de la OTAN y asesor además de los gobiernos norteamericanos,
Kordeman considera que Irak tendría que haber ingresado ilegalmente para poder haber rearmado del orden de 40.000 millones de dólares, que es una cantidad que multiplica por 8, incluso la que está aumentada por 3, multiplicada por 3 en el informe británico. Pero en cualquier caso, repito, lo importante es que tomemos en consideración que no es tanto la cuestión del desarme iraquí, que debería satisfacerse diplomáticamente a través del retorno a los inspectores, si ese es el problema, sino la consideración esencial de un cambio de régimen en el país. ¿Cuál es el sentido de un cambio de régimen en Irak? Y con esto procuraré concluir. Lo que hemos visto, esa recuperación de relaciones diplomáticas con nuestro propio gobierno, con los gobiernos árabes, con Rusia. Rusia está a punto de firmar en estos momentos un acuerdo comercial con Irak de 40.000 millones de dólares. Lo que se está negociando ahora mismo en el Consejo de Seguridad es simplemente lo que le va a pagar Estados Unidos para apoyar la intervención contra Irak. Pues bien, la cuestión no solamente que Irak normalice sus relaciones políticas, económicas, que el régimen no caiga y que de alguna manera se vaya rompiendo poco a poco el embargo, muy limitado también, en la situación del país sigue siendo extremadamente precaria. La cuestión es que no solamente se está normalizando o se está recuperando la legitimidad de un régimen que Estados Unidos no considera que se deba reconocer, sino que además se ha roto la lógica regional en Oriente Medio. Y con esto intento hacer ya una última descripción del país. El problema de Irak esencialmente no es su régimen político, sobre el que podemos discutir todo lo que queráis. El problema de Irak es que es el único estado árabe de Oriente Medio que combina población y recursos. Y ese es el drama del pueblo iraquí, que combina población y recursos. Tiene 23 millones de habitantes, tiene una población muy cualificada, no es una petromonarquía, es decir, Irak ha invertido muchos, también en armas, pero también ha invertido muchos miles de millones de dólares en formación profesional y tiene una sociedad diversificada, cualificada, antes del embargo con grandes capas medias, capaces en todos los ámbitos económicos de ser solventes a la hora de gestionar un país. Y tiene las segundas reservas petrolíferas del planeta, al menos. Desde hace 25 años en Irak no se hacen prospecciones petrolíferas eficaces. El petróleo iraquí, lo mismo que el de Arabia Saudí, es un petróleo extremadamente barato. Bombear un barril de petróleo iraquí en Oriente Medio cuesta $1, mientras que en cualquier otra zona del planeta cuesta 10 veces más. En cualquiera de las zonas que se están especulando podrían ser alternativos al suministro energético del Occidente, en el Cáucaso, en el Mar del Norte o en países latinoamericanos. Irak sigue siendo un país de grandes intereses económicos, petrolíferos, lo mismo que el conjunto de Oriente Medio. Y claro, Irak tiene una potencialidad política, económica y también militar, sin duda, que hace que como Estado tenga que ser controlado. Es decir, que en ese sentido, lo que sería importante, y eso también querría que quedase claro, es que la voluntad de intervenir en Irak y de cambiar su régimen político no debe ser visto como anecdótica por parte de los que estamos aquí, ¿no? Y por parte de la gente que queremos oponernos a la guerra, sino que responde a una lógica norteamericana muy clara. No es en su día que Clinton tuviese problemas con Levinsky, aunque lo pueda utilizar, o no es que el presidente Bush le haya dado un ataque con lo de la cruzada antiterrorista, sino que hay una lógica real necesaria para Estados Unidos de controlar lo que es un Estado que puede modificar la lógica regional imperante en Oriente Medio entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Irak, por avatares históricos, fue el único país árabe que se libró de ese diseño colonial que escinde todavía recursos y población. Y eso hace que Irak sea como Estado, como muy bien dijo Samir Amin, el economista egipcio marxista, además muy clarividentemente en el año 91, cuando se estaba iniciando la guerra del Golfo, que íbamos a presenciar la primera guerra por el control tecnológico, por el control de una potencia emergente del tercer mundo. Y esa sigue siendo la clave. Sigue siendo la clave, y con esto sí que procuraré acabar, porque además, inmediatamente acabada la guerra del Golfo en el 91, recordaréis que además fue en Madrid donde se inaugura el proceso de paz árabe-israelí. El proceso de paz árabe-israelí, palestino-israelí, pero en su totalidad árabe-israelí, es un proceso esencialmente económico. Es un proceso que se llama de normalización árabe-israelí, que pretende resolver parcialmente y de manera, si puede ser más satisfactoria que menos, la cuestión palestina, pero es un proceso que busca esencialmente la recuperación, mejor dicho, más que la recuperación, el establecimiento de relaciones normales, políticas y sobre todo económicas entre Israel y los Estados árabes. Y para eso es necesario, y fue necesaria la guerra del Golfo, fue necesario el embargo, y ahora es necesario acabar con el régimen aquí, sacar a Irak del escenario regional. Porque Irak, repito, es el único país que en torno a su potencialidad económica y demográfica puede cuestionar lo que es el criterio, que fue primero militar y ahora es económico,
de que sea Israel la potencia hegemónica en Oriente Medio. El proceso de normalización árabe-israelí básicamente lo que pretende es llegar a acuerdos de paz con los árabes, con los palestinos, con los jordanos, con los sirios en última instancia, y a partir de ahí favorecer la inclusión, la inserción, como se dice, económica de Israel en la zona, que hasta este momento les había podido producir precisamente por estado de guerra, ya que como sabéis vive la zona desde el año 47, o antes incluso de la creación del Estado de Israel. Esa es la lógica que se pone en marcha en el 91 en Madrid, y esa es la lógica que primero la intifada palestina lleva a la ruina, y segundo, el mantenimiento, la capacidad de resistencia del pueblo iraquí y también la capacidad de mantenerse en el poder del régimen iraquí también ha cuestionado. Por eso es importante, por ejemplo, claro, el retorno económico de Irak al escenario árabe es un retorno no solamente no deseado por Estados Unidos y por Israel, precisamente por lo que decía antes de normalización o de legitimación nuevamente del régimen iraquí, sino esencialmente porque rompe la lógica económica Irak-Israel. Irak-Israel tiene que ser la pieza clave, en este caso ya económica de la zona. Y una reflexión final. El hecho de que, por ejemplo, Estados Unidos haya apoyado o tolerado el asalto definitivo del gobierno israelí, del gobierno Sharon contra las áreas autónomas palestinas esta primavera, a partir del 9 de mayo, no es casual. Es precisamente el reconocimiento de que la lógica de Oslo, la lógica de Madrid, la lógica del proceso de paz, la lógica de aquello que se llamó el nuevo orden regional se ha roto. Y esencialmente, cuando Estados Unidos tolera que Ariel Sharon entre las áreas autónomas, prácticamente sitúe en la eliminación física al presidente Arafat, no ya política, sino casi incluso física, el mensaje es un mensaje dirigido a los dirigentes árabes. Es un mensaje diciendo, hemos roto el compromiso que teníamos con vosotros a partir del año 91. Volvemos a reconocer que no tenemos más aliado regional que el Estado de Israel, porque además estáis siendo reticentes, como además se manifestó y se sigue manifestando en la mayoría de los estados árabes, contra la guerra en Irak. Y el mensaje que os queremos dar es que lo mismo que hemos sido capaces de aceptar que Ariel Sharon sitúe prácticamente al borde de la eliminación física al presidente Arafat, nosotros vamos a ser capaces de llevar esa misma lógica a las últimas consecuencias y situar no ya al régimen iraquí ante la amenaza de su disolución o de su eliminación, sino a cualquier otro dirigente árabe que se oponga a ello. No sé si habéis visto, leído las especulaciones acerca de las amenazas que está vertiendo Estados Unidos contra Arabia Saudí. Arabia Saudí, por oponerse a la guerra y por obligarle a Estados Unidos a mover su base del Príncipe Sultán a Qatar, por no aceptar que sea la base del Príncipe Sultán quien sea el centro logístico de la relación contra Irak, ha recibido amenazas literalmente de que el reino saudí podría ser troceado en 3 partes y que la monarquía saudí podría perder el papel del gestor de la renta petrolífera que ha cumplido hasta ahora. ¿Cuál es la función de la monarquía saudí? No hay ningún otro estado del mundo, excepto Irak, que pueda hacer lo que hace Arabia Saudí. Arabia Saudí es el único productor de petróleo que tiene capacidad de situar en el mercado internacional de un día para otro cientos de miles de barriles más de la cuota que tiene autorizada. Por ejemplo, no sé si os disteis cuenta que después del 11 de septiembre el precio del petróleo no se movió un centavo, a pesar de que aquello parecía que se nos hundía el mundo, sobre todo los occidentales, debajo de los pies. Pues simplemente no se movió un centavo porque Arabia Saudí, sin pedirle permiso a nadie, sabiendo cuál es su misión, inundó el mercado internacional de petróleo. Eso solamente lo pueden hacer 2 estados, Irak y Arabia Saudí. Y lo que está haciendo ahora mismo la administración Bush es decirle, ojo, como no apoyéis una intervención contra Irak, probablemente quien vaya a pasar a cumplir la función vuestra va a ser el nuevo gobierno iraquí. Y de hecho por eso también se está especulando, como bien sabéis, con restaurar la monarquía en Irak, etcétera, etcétera, lo que sería nuevamente cambiar el mapa de Oriente Medio, se ha dicho, como ocurrió a comienzos del siglo XX, el siglo pasado, con los acuerdos de Sykes-Picot. Lo que se está hablando realmente no solamente, o lo que se está especulando no solamente con cambiar un régimen en Bagdad, sino que se está haciendo es pensando realmente cambiar la funcionalidad de buena parte de los estados árabes de la zona. Y dibujar, incluso llegar a redibujar las fronteras de buena parte de Oriente Medio. Que eso sea un objetivo razonable y que Estados Unidos lo pueda llevar a buen término, algunos pensamos que no, en buena medida por la complejidad de la zona y sobre todo por ese diseño tan complicado que hace unos meses le permitía, decía Estados Unidos alegremente, que iba a volver a instaurar un rey en Bagdad, que iba a ser además nada menos que el tío del rey jordano, por un linaje familiar que remontaba a la vieja tradición, a la vieja monarquía iraquí, y que ahora, pues literalmente lo único que dicen, al ver que tienen tan pocas opciones sobre la mesa, le dicen simplemente que van a instaurar en Bagdad una administración militar norteamericana.
Bien, eso demuestra cuál es la complejidad y cuál es la dificultad que tienen los norteamericanos a la hora de diseñar el futuro de Oriente Medio y el futuro de Irak después del cambio de régimen. En cualquier caso, bueno, veremos creo que lo depara el destino, pero en cualquier caso sí que yo creo que debemos jugar y valorar la determinación norteamericana de proceder a ese cambio de régimen y sobre todo, insisto, intentar comprender por qué para Estados Unidos eso es necesario. No que sea deseable para nosotros, ni para el pueblo iraquí, que es algo sobre lo que luego podemos debatir.